Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor porque hemos vivido un fin de semana recordando un evento, el más importante que el mundo pueda recordar. Esta semana que pasó, llamada la Semana Santa, todo el mundo se detuvo, bueno, algunos para tomar sus pequeñas vacaciones y otros, ¿cierto?, para recordar el evento más importante que el mundo haya vivido y que tiene historia. Tiene historia porque está marcada en un antes de Cristo y después de Cristo. La historia se divide en esas dos versiones y espero que hayan disfrutado, que hayan tenido esa comunión con Dios, que hayan tenido ese encuentro personal con el Señor cada vez que nos recogimos para poder meditar en ese, en esa sacrificio, en ese plan de Dios para poder rescatar al hombre, tomarle un valor especial en este tiempo. No solamente, ¿cierto?, debemos recordar a Jesús una vez al año, sino que cada domingo, ¿cierto?, podemos recordar la resurrección, la victoria de Cristo dada en la cruz. Es por eso que nuestra intimidad con Dios, que siempre hablamos, nos lleva, ¿cierto?, a una permanente comunión con nuestro Padre, una continua comunión e intimidad con Él para poder llevar una vida agradable a Él. Hoy yo quiero hacerle un relato, aunque ellos a lo mejor han visto ustedes muchos en estos días, pero vamos a hacer un relato conforme, digamos, a lo que dice el libro de Lucas, ahí en el capítulo 22 del verso 39 al 46. Y quiero que esto le sirva para que usted medite, para que usted también valore lo que Dios puede hacer en su vida y qué realmente Él hizo por nosotros. Que a veces lo tomamos con tanta simpleza que no le damos el verdadero valor por la cual Jesús murió en la cruz. Y a veces lo tomamos como una historia, pero debemos recordar, ¿cierto?, que hace 2024 años, ¿cierto?, marca la historia en que Jesús, ¿cierto?, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y lo dice Juan 1.12, ¿cierto? Al que cree, le es constituido ser hijo de Dios. Por eso que es importante, ¿cierto?, que usted conozca el relato y conozca también el propósito de Dios de poder salvar al hombre y hacerlo, darle una vida eterna y aquí en la tierra darle una vida victoriosa. En Lucas capítulo 22, versos 39 al 46. La palabra del Señor dice, y saliendo se fue como solía, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga en mí tu voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La agonía del Hijo del Hombre en el momento previo a su crucifixión fueron terribles. Ya se acercaba el momento en el cual Jesús tendría que enfrentar la cruz y con eso darle cumplimiento de la promesa y el propósito por la cual Dios le envió, ¿cierto? Y podemos recorrer un poquito antes de todo este evento, ahí en la cena, ¿cierto? Ahí en la cena, de acuerdo a Lucas que va mencionando, dice que luego de la cena, en donde también él revela quién lo iba a traicionar. Eso fueron al Monte de los Olivos, ahí en el versículo 39,
y el lugar en el cual solían retirarse para conversar con su padre, como era de costumbre, ¿cierto? Salieron de la cena y se fueron caminando, que no era muy lejos, ¿cierto? Era un par de cuadras más arriba nomás, pero ya había vivido el tema de la revelación del traidor y posteriormente, ¿cierto? Todos se retiran a poder a estar solas con Dios y al lugar especial, es el lugar favorito de Jesús para tener comunión con su Padre, ¿cierto? Eh, Se calcula, ¿cierto?, que fue cerca de la medianoche. Y la casa del aposento alto donde estaba, al parecer estaba, como se los dije, cerca del Monte de los Olivos. Algunos creen que unos 15 minutos más o menos de caminata. Entonces, sus discípulos fueron con Jesús. Y en este texto hay una fuerte énfasis sobre lo que es la oración. 2 veces Jesús exhortó a sus discípulos a orar para evitar caer como víctimas de la tentación o las pruebas que estaban por venir. Y él mismo oraba intensamente. Jesús se apartó más o menos como unos 40 metros de distancia. La palabra dice como un tiro de piedra. Eso era para orar solo, para estar solo con su Padre. Y es allí donde en la intimidad con su Padre, Jesús, ese Jesús hombre, siente la aflicción, siente el dolor, siente la angustia que se le venía. Y saber el detalle de todo lo que tenía que enfrentar, la palabra dice en el versículo 41 que puesto de rodillas, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Y agrega, pero que no sea haga tu voluntad, sino la tuya. La versión NTV dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Para entenderlo un poquito, ¿cierto? Aquí en el versículo 20, solo Lucas registra la agonía intensa de Jesús que no se registra en los otros evangelios. Él está registrando esa agonía intensa, dolorosa, que estaba sufriendo Jesús allí en el Getsemaní. La Biblia dice lo que acabamos de leer, que su sudor era tan profundo que Lucas, ¿cierto?, con su mente de médico la describe en esa forma. Dice que es propio de un estado de sufrimiento físico. Ese sudor con grandes gotas de agua, gotas de sangre, ese sufrimiento físico y mental extremadamente agudo, de tal manera que la persona está en un peligro inminente, a un peligro de morir. La posibilidad de que el sudor se convierta en sangre, entonces, es completamente posible por razones fisiológicas. Y no tienen aquí nada simbólico en este tema. Este fenómeno es conocido técnicamente como hematohidrosis. Hemato, sangre, hidrosis, agua. Sangre y agua. Y se puede definir como un estado de profunda y gravedad, y grave ansiedad, que provoca que se liberen elementos químicos que rompen los capilares en las glándulas sudoríficas, de tal modo que el sudor entonces se tiñe con la sangre. Y eso es lo que Jesús estaba viviendo en ese momento, porque él sabía lo que venía y lo que tenía que enfrentar. Cuando el Señor terminó su agónica oración, se devuelve a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Su actitud no fue una actitud de remordimiento, de decirle, digamos, sacarle en cara por qué estaban durmiendo, en vez de estar apoyando, sino que simplemente lo despertó y dijo, ¿por qué duerme? Entonces él les recomienda, no se lo dice con, con palabras duras, sino que como el momento que estaba viviendo Jesús, dice, simplemente los anima, digamos, a que puedan estar atentos para que no caer en tentación. Entonces, para eso deberían estar alerta, ¿cierto? Bueno, nosotros entendemos esa parte de los discípulos, habían vivido con Jesús una semana muy ajetreada, por lo tanto,
estaban muy cansados. Y era tarde de noche, entonces una oración, mientras tú te estás durmiendo en una oración, o estás haciendo una oración más o menos larga, te duermes. Es lo que le pasó aquí a los discípulos, porque estaban muy cansados, ¿cierto? Pero él les exhorta 2 veces más que después de levantarse, oren para cobrar fuerzas y para que soporten la tentación o las pruebas que tenían que venir. Luego en el versículo 47 en adelante dice que mientras que el Señor aún animaba a sus discípulos, estaba conversando, animándolos a la oración, viene esta turba que llega así como con mucho escándalo, y Judas venía a la cabeza de todo ello. Judas había desaparecido ahí en la cena del Señor, ahí en el aposento alto. Había sido identificado como el traidor, y ahí como que se deslizó y se fue a hacer trato con los eruditos. Entonces, la aparición que hace es después de la cena, aparece ahí como encabezando esta guardia armada del templo. Judas, sin ningún tipo de remordimiento, se acerca a Jesús y lo saluda con un beso. Y que era el sello, ese beso era el sello de la traición, y que a la vez también era una señal para sus captores, para que procedieran a su arresto. Y Jesús responde a ese beso traicionero con una pregunta que le hace a Judas. Y le dice, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Me imagino, porque la Biblia no lo dice, que él agachó su cabeza y le dio el paso y se perdió tal vez entre la turba, y dejó que actuaran la turba que venía a tomarlo preso. Pero no iba a ser tan fácil, porque cuando los discípulos ven el peligro, la reacción dice que es instantánea. Había que defender a Jesús, pero necesitaban la aprobación de él. Pero el ímpetu de Pedro los llevó a desenvainar su espada y cortarle la oreja a uno de los soldados, a un tal llamado Milco o Malco, según el relato de Juan. Pero Jesús, a pesar de la situación que se estaba viviendo, él toma la oreja y repone la oreja al soldado, le sana la oreja. Que ese fue el último milagro de sanidad física que Jesús hizo en la tierra. Pero ni siquiera aquel milagro logró persuadir a sus captores, ¿cierto? Quienes continuaron con su objetivo, ¿cierto? Nada los persuadió, sino que lo tomaron y se lo llevaron. Ahora Jesús se dirige a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia con otra pregunta. Porque venían ellos con espada, con todo, venían armados, como que si vieran buscar, no sé, al más peligroso. Y él le hace la pregunta, ¿acaso soy tan peligroso que vienen con espada y palo para arrestarme? Como diciendo que no me conocen. ¿Por qué no me arrestaron allí en el templo, donde yo estaba todos los días? Que era lo más lógico que podían haber hecho, ¿cierto? Claro que muchas veces estuvo en el templo y no la apresaron, pero porque el pueblo estaba con él y no se iban a atrever a tomarlo preso delante del pueblo, que el pueblo se le iba a desenfrenar, se le iba a ir en contra de él. Entonces, Jesús, aquí en el versículo 47 en adelante, está sentenciando el final. La hora ha llegado. Y de aquí en adelante la historia cambia radicalmente, porque Jesús ahora va a ser juzgado ilegalmente e inmoralmente. Pero al fin la profecía tenía que imponerse. El Hijo del Hombre va firme al Calvario. El cielo guarda silencio y el reino de Dios comienza a manifestarse. En el versículo 23 al 25 del capítulo 22, dice que en total Jesús enfrentó como 6 juicios. 3 ante los judíos y los demás ante los romanos. 6 es un número de hombres. Ustedes saben que 7 es el número de Dios. Pero Jesús fue sujeto por la voluntad de Dios a la autoridad del hombre. Y luego registra al menos 5 juicios contra Jesús, incluyendo probablemente el más doloroso,
el de Pedro. Judíos y gentiles tuvieron parte en este proceso en contra de Jesús. Y aunque Lucas, como ya hemos expresado, se esmera por evidenciar la conciencia de Pilato, que repetidamente quiso salvar al Mesías, sin embargo, las cerradas estructuras del poder político romano no le dieron mayor espacio a sus supuestas y piadosas intenciones. Los juicios contra Jesús se complementaron en la mañana de aquel día y se cree que alrededor de las 10 horas más o menos comienza la Vía Dolorosa. Ahí en el versículo 54 en adelante del capítulo 22, que sin duda alguna los judíos fueron los acérrimos adversarios en el proceso contra Jesús. Pero más que el pueblo llano, fueron las altas autoridades religiosas las que tramaron todo y también arengaron al pueblo. Y bajo amenaza, por supuesto, sin duda, contra el humilde carpintero de Nazaret, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Y los judíos, al estar bajo el yugo del Imperio Romano, no podían procesar penas capitales a no ser con la aprobación del imperio, salvo cuando era un acto punitivo realizado en los atrios santos del templo. El Sanedrín podría tomar la justicia directamente por su propia mano. De otro modo, Lucas solo registra 2 de los 3 juicios, menos el de Anás, que solo incluye Juan, ¿cierto? Ahora toda la atención se dirige hacia Pedro. Jesús le había anunciado que antes de que el gallo cantara 3 veces, él le había de negar. Y es por eso que ahora Lucas le hace un seguimiento de su comportamiento. Mientras Jesús estaba siendo procesado. Entonces el escenario de Jesús no era nada alentador. Traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos y ahora negado por Pedro, por supuesto que no es un buen balance de fidelidad y de lealtad. En este texto se menciona al menos 8 veces el nombre de Pedro. Llevar a Jesús a casa del sumo sacerdote estaba en contra de todas las reglas, de la regla judía, por supuesto. Y al parecer querían evitar el levantamiento del pueblo a favor de Jesús. Por eso que se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y por otro lado, agilizar el proceso sin importar que se violen normas que ellos mismos celosamente guardaban. Lucas no precisa el nombre del sumo sacerdote, aunque de hecho habían 2, Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio, y Anás, suegro de Caifás, quien pese a haber sido sustituido, seguía gozando de poder. La ciudad guardaba vigilia por causa de la celebración pascual, como era su costumbre, ¿cierto? Pero además la guardia del templo y la servidumbre de la aristocracia sacerdotal tenían otros motivos para velar. Primero, proteger los intereses de sus patrones, el impedir que nadie ni nada le estorbara en sus protervos fines de juzgar a Jesús. Sin importar quebrantar lo que sea, entre ellos, calentándose la lumbre del fuego, estaba Pedro, que lo había seguido desde lejos. Luego Pedro será identificado 3 veces como seguidor de Jesús por varios de los criados del sumo sacerdote, ya por estar con Jesús, por ser parte de los 12 discípulos y finalmente por su dialecto, ese dialecto galileo que él tenía, que era único. Entonces, aquí los acentos regionales era muy difícil de disimular. En el versículo en el versículo que estamos leyendo, el ser siervo de la jerarquía sacerdotal, aquellos esclavos podían fácilmente identificar con mucha precisión a la gente que frecuentaba el templo. Además, a pesar de ser esclavo, pero con su condición de siervo de la aristocracia, tenían mayor poder y rango social que los considerados libres. Entonces, bajo esas premisas sociales, tenían la facultad de acusar a Pedro. Y sistemáticamente primero Pedro niega conocer a Jesús. Luego niega ser quienes ellos
eh, entender lo que dicen. Mientras Jesús enfrenta al poder estoicamente. Pedro se rinde ante él. También era difícil olvidar a un agresor reciente. En suma, Pedro buscó por todos los medios autoexcluirse del círculo de Jesús. Y otra vez Lucas honra la persona de Pedro y omite sus maldiciones y juramentos que él mismo hizo cuando lo identificaron. Por tu lenguaje, por tu hablar, te conocemos. Y él dijo no y lanzó algunas maldiciones y juramentos para despistar en su lenguaje. Negar a Jesús equivalía a salvar su pellejo para Pedro. Pero condenar al maestro significaba optar por la comodidad, pero frenar el avance del reino de justicia. Y en plena madrugada, y mientras aún negaba a Jesús por tercera vez, el gallo cantó. No obstante, el segundo relato de Lucas fue el propio Señor Jesús, quien con su tierna mirada de aliento, no de reproche seguramente, le recordó a Pedro sus palabras. Solo Lucas refiere que el Señor dice que se volvió, estando allí en la cruz, y miró a Pedro me imagino yo esta escena, ¿cierto? En la negación de Pedro, la última, Jesús mira hacia abajo, Pedro lo mira hacia arriba, ¿cierto? Y se da cuenta lo que hizo. Y se recuerda seguramente lo que Dios le había dicho. Aquí solo Lucas refiere que él se volvió y miró luego de su negación. Además de esto puede significar también que el propio Pedro fuera la fuente primera o primaria de Lucas en el relato de esta experiencia personal. Esto debe haber sido muy triste y cruel a la vez, que el mismo canto del gallo. Algunos eruditos consideran acertadamente que aquel canto debió haber sido alrededor de las 2 de la mañana. Y según la costumbre de los gallos en Palestina, ¿cierto? El recio Pedro no pudo soportar el quebranto de su conciencia con la mirada que le da Jesús. Y tuvo que salir fuera del patio de aquel lugar para descargar toda su amargura, toda su pesadumbre. Él lloró como un bebé, como una guagua, como quizás nunca lo había hecho. Jesús vino a buscar queridos hombres de carne y hueso, como Pedro. No vino a buscar autómatas que no tuvieran sentimiento o que tuvieran estructuralmente encuadrado en una religión. Y esto es lo que hace diferente a Pedro de Judas y de cualquier pecador tosudo. El problema no es pecar. El problema es no arrepentirse. A Dios no le impresiona mi pecado, le quebranta mi actitud de rebelión para no reconocerlo. Y con la misma severidad que se acusa a Pedro por tal hecho, se le debe resarcir en honor a la justicia. Y esto es lo que hizo el Cristo resucitado. Por cada vez que Pedro negó a Jesús, tuvo que declarar que lo amaba. 3 veces le preguntó, ¿Pedro me amas? Y ahí está, las 3 veces que negó Pedro. Jesús lo hizo a propósito, no para restregarle su horror, sino para que de igual manera por cada negación, restaurado completamente hasta la estatura del siervo que Dios ya había hecho de él. Qué impresionante es el amor de Dios. Qué lindo es el amor de Dios. Cómo preparó a Pedro para este nuevo evento. Vamos a quedar hasta aquí y mañana vamos a continuar con el relato en el versículo 63 en adelante. Así que les invito para que se conecten, pongan a un like, compartan y nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Una palabra al corazón.